Marta, y en esta ocasión vamos a mirar entonces búsquedas de información y capacitación en las bases de datos que el Tecnológico de Antioquia tiene suscritas. Voy a compartir mi pantalla y si en algún momento ustedes tienen una duda, si algo no queda claro, si quieren que reforcemos de pronto algo que se esté mencionando, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. En el momento en que surja la duda, podamos resolverla en ese mismo instante. Listo. Ya inicié entonces la grabación, ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a hacer una búsqueda desde el inicio, ¿cierto? Vamos a buscar en un navegador que nosotros utilizamos siempre para búsquedas académicas e incluso para búsquedas cotidianas. Vamos a buscar ingeniería de software. Igual los resultados que vamos a encontrar van a ser muchos porque al ser un área tan grande que despliega muchas disciplinas y demás, los resultados van a ser muy amplios, ¿cierto? Pero igual esto también me puede servir para el ejemplo. Listo, ¿por qué quiero empezar desde Google? Porque no sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que tenemos cuando hacemos una búsqueda de información. Nos aparecen miles de resultados o millones de resultados, como este caso, 115 millones. Listo. Chicos, ¿alguien va a hacer una pregunta? Listo. Bueno, para nosotros va a ser imposible revisar todos esos títulos, todas esas páginas. Y muchas veces nosotros abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos. Vamos a abrir, por ejemplo, esta wiki, que es una de las que más se utilizan, pero vamos a tener en cuenta algo. Cuando nosotros utilizamos una página, información de una página o leemos un documento, vamos siempre a ingresar en nuestro texto unas referencias bibliográficas, ¿cierto? Vamos a dar cuenta cuáles fueron los documentos previos que leímos para poder generar esa construcción del texto, ¿cierto? Nosotros no sabemos así de la nada como todas estas ideas, teorías y conclusiones y por eso hay que dar como estas referencias. Para esas referencias bibliográficas vamos a tener en cuenta 3 daticos y son los que vamos a buscar siempre en los diferentes documentos o en las diferentes páginas. El primero es tener un título. Muchas páginas, muchos blogs no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando, ¿cierto? Y volver a recuperar el documento sería volver a realizar la búsqueda. Ah, bueno, es que yo tengo el link de la página y por eso puedo ir directamente a ella. Estos links en cualquier momento dejan de existir, ¿cierto? Y por eso yo voy a necesitar esos daticos básicos. Así siga siendo la misma página, siga siendo, digamos, el mismo contenido, a veces estos links se rompen y se dañan. Por eso vamos a necesitar título, vamos a necesitar un autor. Puede ser una persona, un grupo de personas, puede ser una empresa, una universidad, un grupo de investigación, alguien que se haga responsable por el texto que estamos leyendo, ¿cierto? En este caso, esta wiki es libre y miren que, por ejemplo, yo puedo acá seleccionar editar y yo puedo ingresar, modificar o eliminar información. Cualquier persona lo puede hacer, incluso yo sin ser experta en el tema, sin ser experta en el área, puedo entrar acá a modificar la información. Por esto, nadie es responsable por la información que se encuentra acá. Listo, vamos a tener en cuenta el dato del autor por eso. Y finalmente vamos a tener en cuenta los datos de la fecha de publicación. En este caso, esta wiki como tal no tiene una fecha de publicación, sino una fecha de actualización, ¿cierto? Una fecha de edición. Miren que me dicen que la última edición fue el 3 de marzo, pero acá no me están diciendo qué fue lo que cambió, si le añadieron más información, si le modificaron el texto o si eliminaron algunas partes. ¿Qué pasa? Esto se modifica en cualquier momento, ¿cierto? Si yo hoy utilicé toda esta información, yo sé que es buena, toda esta información me gusta, toda esta información me sirve, pero la
La semana siguiente, cuando entregamos el trabajo, el docente está revisando las páginas, ¿cierto? Está revisando estas referencias bibliográficas. Y resultan, por ejemplo, que lo que ustedes hablaron del código ético que se encontraba acá, ya es información totalmente diferente. Allí se nos va a empezar entonces a cuestionar cómo estamos investigando y de dónde estamos sacando la información, ya que no habría como mucha certeza de qué es lo que estamos haciendo con este ejercicio de investigación. Entonces, en cualquier página o en cualquier documento vamos a tener en cuenta esos tres datos principales, porque si el link deja de existir, pues en otra pues al volver a hacer la búsqueda con esos tres datos, volvemos a recuperar la información. Tener cuidado con los documentos que me muestren fecha de actualización por lo mismo. Puede que esto, digamos, sea un blog, ¿cierto? Y tiene una publicación del 3 de marzo que me sirvió, me gustó, la utilicé. Y resulta que para hoy, 9 de marzo, ya hay información totalmente diferente, pero hacen un documento adicional donde, digamos, explican que lo que había el 3 de marzo ya no es válido, ¿cierto? Porque esto puede pasar. Entonces, al menos que quede constancia que en esa fecha donde consultamos el documento o en esa fecha que se publicó, esta información sí era importante y era verídica. Listo, esto como rasgos generales de lo que vamos a evaluar para considerar si una fuente puede ser confiable o no. Algo también muy importante, que al final del texto o del documento aparezcan las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque muchas veces en los blogs es muy chévere porque nos explican el tema en 2, 3 párrafos muy cortos, digamos que tienen los daticos que les acabé de mencionar, pero no tienen referencias bibliográficas. Ya me tocaría a mí hacer un rastreo del autor para saber si es una persona experta en el tema, si es experta en el área, si de pronto me está resumiendo algunos documentos, miren que no vamos a saber porque esas personas normalmente no tienen esas referencias bibliográficas. O puede que el autor que escribió ese texto no pues esté inventando o esté dando su apreciación de lo que piensa, que es por ejemplo la ingeniería de software, que sin ser experto en el área está escribiendo ahí lo que piensa y nosotros utilizamos esa información. Vamos a tener en cuenta las referencias porque a partir de allí decimos, listo, ese texto se construyó a partir de estos documentos y desde acá también podríamos encontrar información importante. Esto a rasgos generales, ¿cierto? Igual un blog, miren que cualquier persona puede crear un blog, cualquier persona puede incluir información y nadie está verificando si esta información es verdad o no. A rasgos generales, la recomendación sería buscar como mínimo 3 páginas, o sea, utilizar información de cualquier parte, si así lo queremos, si encontramos información buena acá, pero siempre como mínimo revisar 3 páginas para poder corroborar los datos que estamos encontrando o para poder ampliar la información. También a rasgos generales, ¿cómo podemos saber si una página es confiable? Como de acuerdo a cómo termine esta página. Por ejemplo, .edu.co, ¿cierto? Son páginas de universidades, son páginas confiables. Diferentes páginas que terminen en .gov.co son páginas gubernamentales. Páginas de bancos también son confiables. Y diferentes revistas y diferentes periódicos. ¿Qué pasa? Tanto a nivel nacional como internacional, estas revistas y periódicos suelen tener una postura política y a veces nos están omitiendo algunos datos que pueden ser importantes para nuestra investigación. Por lo mismo, vamos a revisar siempre varias fuentes o varias páginas o varios documentos. Voy a empezar a aplicar un primer filtro, ¿cierto? Voy a abrir una pestañita nueva y voy a buscar Google Académico. Esta extensión de Google, vamos a hacer acá la misma búsqueda, pero acá ya hay una ventaja. Y es, esperen, yo escribo acá, ingeniería, listo. Acá tenemos una ventaja y es que Google Académico solo me va a filtrar fuentes confiables. Entonces miren que de los 115 millones de resultados, ya solo tenemos 248.000.
¿cierto? Siguen siendo muchos resultados, pero apenas es un primer filtro que estamos aplicando. Listo. Podemos seguir aplicando filtros. Resulta que todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. Entonces, recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar estas preposiciones. ¿Por qué? Porque a veces hay algunos documentos que me aparecen acá que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repite mucho esa palabrita, por eso me lo recupera. Estas preposiciones como de, la, los, con, para, me puede generar ese ruido. Listo. Resulta que acá los primeros documentos efectivamente me está hablando de ingeniería del software en software y de software, ¿cierto? Miren que cada uno tiene una preposición diferente. Listo. No siempre los documentos más recientes van a ser los más importantes. Miren que acá, según este cuadrito de la parte izquierda, acá me está organizando la información por relevancia. ¿Cómo me está midiendo la relevancia? A partir de las citas o las referencias bibliográficas que tenga el documento. Es decir, en este primer caso, hay 6.062 investigaciones que han utilizado este texto, ¿cierto? Y miren que este texto es de 1988. El segundo es un libro, acá me está indicando, es de 2005 y hay 5.898 investigaciones que han utilizado este libro, ¿cierto? Información desde allí. Listo, pues esto primero para que tengamos en cuenta a qué medida o cómo vamos a ir modificando la búsqueda de acuerdo a los resultados que vayamos encontrando. Si los títulos me gustan, si no me van gustando, pues yo voy modificando esta búsqueda. Si yo veo que los documentos más importantes eran, por ejemplo, entre el 2000 y 2007, puedo entonces también como tener en cuenta esos daticos de los años, ¿cierto? Acá tengo de 1999, 2002, 2015, 2007. Listo. Como les mencionaba que acá me recupera las palabras juntas y separadas, yo sé que por la palabra ingeniería me está apareciendo otra información, como ingeniería civil, ingeniería agroambiental, ingeniería, no sé, arquitectónica, cualquier otro tipo de ingeniería que pues que no me sirve en este momento, ¿cierto? Y con los temas que buscamos, que a veces son dos palabritas compuestas, debemos de tener en cuenta que me las va a recuperar también por separado y que no nos interesa que nos hablen de otros contextos. Entonces, ¿cómo le decimos al navegador que nos busque exactamente ingeniería de software? Vamos a incluir unas comillitas donde vamos a encerrar la palabra clave específica y de esta manera la idea es disminuir la cantidad de resultados. Vamos a mirar de 248.000, miren que ya tengo 30.000, ¿cierto? Ya me disminuyó como 200.000 resultados. Como vimos ahorita, habían unos documentos que no decía ingeniería de software, sino ingeniería en software, ¿cierto? Todas estas preposiciones que estén en las palabras compuestas también hay que tenerlas en cuenta y hay que buscar con estas variaciones a ver cómo encontramos los mejores resultados. Miren que de 30.000 resultados, tengo 792 porque hay menos resultados que menciona ingeniería en software, ¿cierto? Yo también vi que había un documento o varios que decía ingeniería del software, ¿cierto? Vamos a buscar así. Y miren que tengo 24.100. Todo lo que yo incluya en las palabras clave se me va a modificar entonces la cantidad de resultados porque me está buscando exactamente lo que hay entre comillas. Y que si no me aparece directamente estas palabras juntas en el título, pues me van a aparecer dentro del contenido, ¿cierto? Miren que acá hay un par de casos. ¿Cómo sé cuál es entonces la preposición más apropiada para las palabras compuestas que estoy buscando, de acuerdo a los resultados y a los títulos que vaya obteniendo? Listo. En la partecita izquierda, miren que voy a tener siempre los diferentes filtros. En este caso me está mostrando filtros por años, ¿cierto? Yo quiero información de 2020, de 2017
o acá en intervalo específico. Yo quiero saber información del 2000 al 2005, de 2007 a 2013, todo este rango de años lo puedo incluir acá. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años, pero cuando son temas como estos que se desarrollan muy rápido, que tienen ya que ver con la parte, eh, pues como que hay muchas investigaciones, hay demasiados resultados, podríamos buscar los últimos 2 o 3 años. Vamos a buscar acá desde 2019 o de 2018 mejor. Listo. Y miren que de 24.000 resultados ya solo tengo 5.550. Resulta que las bases de datos nos van a ayudar un poco a seguir disminuyendo la cantidad de resultados, porque en esta parte de los filtros me va a mostrar filtros por los países que más publican, por los autores que más publican, las áreas del conocimiento que más están mencionando este tema. Me aparece otros filtros que ya los vamos a mirar. Y como miren que acá no tengo más filtros, yo toda característica que quiera saber sobre este tema lo voy a incluir a un ladito por fuera de las comillas. Por ejemplo, yo quiero saber qué se ha publicado de este tema en Colombia o sobre Colombia. Pongo la palabra Colombia por fuera de las comillas y miren que tengo 1810 resultados. Como recuerden que si, por ejemplo, yo no pongo las comillitas, acá el navegador no sabe en qué palabra o en qué palabras enfocarse y me recuperaría todas las palabras por separado. Por la palabra Colombia me estaría apareciendo temas de religión, de cultura, de política, de gastronomía y otras cosas que no nos interesa en la búsqueda que estamos haciendo. Entonces, tema principal entre comillas, características a un lado. ¿Por qué menciono también bastante esto? Porque a veces el tema o la palabra clave, digamos, tenemos una pregunta de investigación y el tema principal, lo que queremos principalmente que se enfoque puede ser una sola palabra. Entonces, esa palabrita sola, entre comillas, y características a un ladito, que me busque información, esa palabra dentro de la búsqueda del tema principal. Listo. Resulta que muchas veces a nosotros nos aparece acá el tema, pues como el título o el tema perfecto que responde a nuestra pregunta de investigación, ¿cierto? Y muchas veces esa página, o sea, cuando le damos clic al título, esa página que nos muestra nos pide pagar por la información o pagar por la suscripción a una base de datos. Muchas veces nosotros dejamos a un lado ese documento, nos ponemos a buscar otros, pero puede que estemos investigando y haciendo esfuerzos con algo que ya estaba investigado en ese título en particular. Y muchas veces esas páginas que nos pide pagar por la información son bases de datos por suscripción que el Tecnológico de Antioquia tiene. Entonces, si yo le voy a dar clic acá y yo veo que el documento es de una de las bases de datos que tenemos, miren por ejemplo esta de ProQuest. ¿Tienen alguna pregunta? Santiago tiene una pregunta. Listo. Listo, miren por ejemplo que este título es de la base de datos de ProQuest. Si yo intento ingresar desde acá, a mí la base de datos me va a reconocer como un cliente o un usuario general. Si yo ingreso por la ruta de la página institucional, de las bases de datos, yo ya podría acceder allí a este documento completo porque a mí ya me reconoce como estudiante, como docente o como investigador. Listo, resulta que a veces nosotros le damos clic al título y esa página nos muestra que es de una universidad o una empresa a la que no pertenecemos y no nos permite acceder a ese texto. Miren que debajo de cada uno de los resultados tenemos la opción de versiones. Estas versiones me vamos a las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento, ¿cierto? ¿Con qué intención miro las versiones? Con que alguno de estos títulos me lleve a una página que sí me permita verlo a texto completo o revisar que alguna de ellas pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos por suscripción. Entonces la idea es como agotar posibilidades para poder leer ese texto
texto que nos gustó. Listo. Muchas veces yo no voy a tener esa opción de versiones, por ejemplo acá, porque porque el documento como tal, digamos, es reciente, ¿cierto? Y está en un repositorio. Los repositorios son plataformas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio institucional por si quieren mirar en qué temas se ha enfocado los compañeros que ya se han graduado de la carrera de ustedes, cuáles eran los temas tendencia y para también poder seguir un hilo en ese desarrollo de la investigación, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Tenemos la ventaja de que los repositorios son gratuitos, son de acceso abierto. Podemos leerlo completo sin ningún problema. ¿Por qué no tiene versiones? Porque casi siempre uno realiza el trabajo de grado, autoriza a la universidad que lo publique y uno ya no lo publica en revistas ni lo publica en otros medios y por eso queda solo en esta página. Finalmente, quisiera mencionar una última herramienta desde Google Académico y son estas comillitas. Miren que está debajo de cada uno de los títulos, que pongo el cursor sobre ella y me muestra la opción de citar. Yo voy a seleccionar esta opción y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática con 3 normas diferentes. Casi siempre utilizamos la norma APA, es bastante confiable para artículos de revista, pero recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, ¿qué errores me pueden aparecer acá? Que encuentre, por ejemplo, el título en mayúscula, que no me recupero el primer apellido del autor, sino el segundo, o que de pronto le falten algunos daticos. Por ejemplo, esto es un artículo de revista. Esta referencia como tal está muy completa. Tiene apellidos de autores, iniciales del nombre, fecha de publicación, título, en cursiva el nombre de la revista. Miren que me organiza los datos según la norma y la puntuación según la norma. Me muestra volumen y número y me muestra las páginas pues donde está ese artículo, ¿cierto? Miren que es bastante completo. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces, o sea, de acuerdo al formatico donde se encuentre el documento, se va a referenciar diferente. Un artículo de revista, diferente de un libro, diferente de un blog, de un video, de una norma, una página web y demás. Por ejemplo, este documento que está en un repositorio, vamos a seleccionar acá, listo, la referencia bibliográfica y miren que me está, bueno, acá me está recuperando como los datos básicos que yo les mencionaba, los datos de los autores, la fecha y el título, ¿cierto? Acá, por ejemplo, le estaría faltando información como para qué universidad fue publicado el documento, si estas personas están haciendo un documento de pregrado, maestría o doctorado, y estas personas optaron por el título de profesionales en qué, ¿cierto? Miren que le faltaría como estos daticos. Ya los podríamos poner de forma manual. La idea es utilizar la herramienta y complementar de pronto lo que allí no esté. Eh, bueno, ¿cómo sabemos cómo recuperamos, digamos, esos datos faltantes? Recuerden que los documentos a los que yo haga referencia bibliográfica es porque yo los leí, porque me gustaron, y en la portada está cada uno de esos datos. E incluso en la portada de muchos documentos está directamente cómo se debe referenciar ese documento. Entonces podríamos copiar y pegar esa información. Listo, recuerden que todas estas fuentes son confiables y, por ejemplo, si yo quiero acá seguir delimitando el tema, lo puedo hacer. Ah, bueno, del tema de ingeniería de software, quiero que me hable de proyectos y quiero que esos proyectos sean de Colombia, ¿cierto? O mencionen a Colombia. Puedo poner esas dos palabritas clave y bueno, solo me disminuyó como 200 resultados. El caso es que mientras más específicos seamos con la búsqueda que estamos realizando, va a ser un poco más fácil de encontrar. Por ejemplo, yo acá basándome en uno de los resultados, voy a escribir esto, ¿cierto? Que esto. Y miren que de 1600 resultados, bueno, acá hay más, wow.
Bueno, todo depende del tema que estemos buscando y miren que me va relacionando todas las palabritas, enfocándome siempre el tema principal. Por eso les mencionaba que así hagamos la búsqueda con temas muy generales como esta que estamos haciendo en este momento, miren que aplica para cualquier búsqueda, para cualquier tema. Bueno, acá igual son muchos resultados, ya las bases de datos nos va a ayudar un poco mejor con esto. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Yo quiero complementarte algo, Diana. Sí, profe. Bueno, entonces mira, cuando colocan ahí los corchetes y colocan la palabra, adicionalmente tú puedes agregar, como la palabra acá, Proyectos Colombia, o también puedes escribir palabras, colocando el menos. Entonces uno puede colocar menos Colombia y ya aparece, digamos, todas las páginas que no son de Colombia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, como se pueden excluir, también se pueden adicionar. Entonces, básicamente, acá solo se está adicionando. Con el menos pegado Colombia, se elimina a Colombia. Entonces, todas las páginas que ustedes pueden buscar, lo buscan sin la palabra Colombia. Y así con cualquier otras palabras. Por ejemplo, buscan algunos proyectos y quieren buscar proyectos que no estén relacionados con enfermedades. Entonces, colocan menos enfermedades. Lo mismo funciona con el más, pero el más no hay necesidad de colocarlo. El más lo coloca automáticamente Google. Entonces, cuando utilizamos más es para adicionar, digamos, esas palabras y el menos para excluirlas, para que lo tengan en cuenta. Listo, profe, muchas gracias. Sí, la verdad sí, porque a veces sobre un tema, digamos que hay una característica que es la que más se evidencia como en los resultados y a veces ese tema en particular no nos interesa. Listo. Voy a abrir entonces una nueva pestañita y vamos a mirar la ruta de acceso a las bases de datos. Entonces, vamos a buscar tda.edu.co. Listo. Bueno, desde la página institucional vamos a seleccionar el menú de usuarios y vamos a abrir Campus TDA, ¿cierto? Muchas veces tenemos ya Campus abierto, de pronto estamos trabajando desde nuestros dispositivos personales, casi nunca cerramos sesión, entonces muchas veces lo tenemos abierto o estamos revisando notas, estamos revisando cronogramas o accediendo a otros servicios desde allí. Listo. ¿Cómo vamos a ingresar? Vamos a ingresar el nombre de usuario que nos han asignado. Esto se los enviaron a ustedes al correo. Si de pronto alguno no recuerda su nombre de usuario, pueden buscar en el correo la palabra campus y allí recuperan entonces ese correo institucional. Acá entonces solo ingresamos ese nombre de usuario, la contraseña que yo puse para para esta herramienta, ¿cierto? Para esta plataforma. Y una vez entramos a Campus, vamos a tener una única herramienta en la parte derecha. Miren que hay un solo botoncito que me dice bases de datos y libros electrónicos y ya ese clic a esa opción me va a mostrar el catálogo de las bases de datos y me va a permitir acceder a toda la información sin ningún problema. Hay algunas variaciones que van teniendo las bases de datos y esto lo vamos a ir mirando a medida que vamos a explorarlas, ¿cierto? Como para no mencionarlas todas de una vez. Listo. Miren que entonces ese único clic ya me llevó al catálogo de bases de datos. Una de las dificultades más grandes que presentan las personas cuando van a buscar información en estas bases de datos es que no sabemos en cuál de ellas buscar. Entonces, rápidamente quiero mencionarles para qué sirven cada una de las bases de datos, para que sepamos cuál nos puede servir, cuáles de pronto no tanto, y ya hacemos las respectivas búsquedas. ¿Listo? Entonces, Ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, entonces encontramos libros de todas las áreas y son libros académicos. ¿Cuál es la importancia de libros electrónicos? Que estos libros, por ejemplo, no están en internet, no están en acceso abierto, no están de forma completa,
Y acá sí los podemos encontrar. Muchas veces los docentes a ustedes les van a pedir que lean el capítulo de un libro específico, porque ese capítulo es fundamental para entender un tema, para entender la materia, para entender el área. Y muchas veces entonces no lo encontramos en internet, en biblioteca solo hay 2 ejemplares, pero somos 30 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? En estos ejercicios de capacitación, sin querer, hemos encontrado varios de esos libros que los docentes han estado solicitando, entonces para que lo tengamos en cuenta. Una observación es que en cada una de las bases de datos vamos a encontrar diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si de este tema de ingeniería de software, yo en Ecoediciones solo encontré 3 libros o 5 libros y ninguno de ellos me gustó, puedo buscarlo en el libro. Puede que tenga 20, 30 resultados. Tampoco me gustaron, listo, voy a mirar en otra base de datos que puede que tenga 2 o 3, pero que esos sí me respondan a mi pregunta de investigación, o en otra base de datos que tenga más resultados. No siempre me voy a basar en la cantidad de resultados que tenga, sino en el tipo de títulos o el tipo de documentos que me esté recuperando. Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estas brindan información muy puntual sobre empresas, sobre proyectos, sobre importaciones y exportaciones, me hace comparativos por empresas y por países de acuerdo a un producto o un sector y toda la normativa de estos procesos de importación y exportación. Listo. Ambientalex, Leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en estas 2 áreas y Leyex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Entonces, desde ingeniería de software queremos saber qué artículos poder vincular, por ejemplo, para la propiedad intelectual, para los derechos de autor, para muchas de estas cositas que se pueden relacionar, la encontramos desde acá. Todas las áreas pueden encontrar acá todo lo que son jurisprudencias, decretos, artículos e incluso noticias jurídicas asociadas como algunos temas. Si quieren, de pronto ahorita podríamos mirar una de esas, después que nos enfoquemos en otras que sí nos responda, digamos, más información sobre el tema, ¿cierto? Desde acá todo lo que tenga que ver con la parte legal. Queremos hacer una tutela, un derecho de petición, todas estas cositas las encontramos desde acá. ¿Por qué le hago énfasis? Porque a veces estamos buscando, por ejemplo, un artículo actualizado de propiedad intelectual, ¿cierto? Que esto puede estar cambiando bastante. Y resulta que Internet nos muestra 15 20 resultados que dicen que es el mismo artículo, que es el más actualizado y todos nos dan una descripción diferente, porque las personas en Internet hacen eso, modifican esta descripción, lo ponen con sus palabras para que otras personas lo entiendan mejor, pero todo se va tergiversando un poco. Desde acá encontramos una sola descripción, un solo resultado y viene directamente desde las entidades que emiten este tipo de normas. Que el artículo está actualizado, listo, me lo muestra actualizado y me muestra todos los cambios que ha tenido y por qué los ha tenido. Bueno, estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre porque en su mayoría nos van a brindar artículos de revista, ¿cierto? Que los artículos son estos que se investigan mucho porque cogen una pequeña parte, digamos, de un tema y lo empiezan a investigar a fondo. Entonces, muchas personas van cogiendo esos pequeños pedacitos y al final nos permiten entonces como complementar o poder interactuar con todos estos documentos para poder nosotros hacer nuestro propio conocimiento. También tenemos acá otros formaticos, no solo artículos, sino libros, capítulos de libro, conferencias, actas y trabajos de grado, pero en su mayoría son artículos. Recuerden que en cada uno tenemos diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Y estas bases de datos son multidisciplinares. Estas son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus,
y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar información, en cada una encontramos títulos diferentes. Hay acá una pequeña variación con dos de ellas, pero ahorita en su momento se las voy entonces a mencionar, ¿listo? Pero estas son las que siempre vamos a tener en cuenta. Listo, voy a continuar entonces de mencionarlas. Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. También la información viene directamente desde las entidades que emiten estas normas. Y la diferencia es cómo se ve la plataforma, que cada una nos va a permitir como herramientas diferentes, se va a ver diferente, nos va a gustar de pronto buscar más en una porque nos permite encontrar mejor la información o la lectura es más amigable por el tipo de letra, pues esto ya es como a modo personal. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, esta aplica para todas las áreas del conocimiento. Yo desde ingeniería de software estoy haciendo un proyecto, estoy en un proceso y quiero vincularlo a la parte de la pedagogía. Quiero saber cómo explicar algunos temas que estamos trabajando, cómo aplicarlos a la parte de la educación, cómo enseñar este tipo de cosas. Desde acá lo encontramos. Y finalmente, las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. Recuerden que en cada uno tengo diferentes resultados, porque hago también énfasis en este de los libros. Son 6 bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? En algunos voy a tener muy pocos documentos, pero muy buenos. Hay otros en los que voy a tener muchos y quizá no tan buenos, o de pronto entre tantos sí lo encuentro. O sea, todo es prueba-error. Todo lo que sea investigación me va a permitir a mí buscar e ir modificando mi búsqueda de acuerdo a lo que vaya encontrando. Ahora les pregunto, ¿ya han utilizado de pronto estas bases de datos? ¿Qué dificultades han tenido? O si están interesados en que revisemos alguna de estas primero que otras. Yo utilicé una de Hola. ellas en estos días para hacer una investigación y pues la verdad no fue tan difícil usarlas. Aunque si no estoy mal hay unas que Yo están en también. inglés. Sí, Exacto. bueno, listo. Bueno, esta dificultad, por ejemplo, del idioma, ya la vamos a trabajar, ya vamos a mirar también como las búsquedas y los resultados con los idiomas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las bases de datos, nosotros digamos simplemente las suscribimos, ¿cierto? Pero la mayoría de ellas sí están en inglés porque el inglés es el idioma universal, entonces casi todas las investigaciones son en inglés, ¿cierto? También me he encontrado con investigaciones que se han realizado en Colombia, en universidades de Colombia, en universidades de Medellín, que hay que los docentes o estas personas tienen título, resumen, palabras clave y todo el texto en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista y la mayoría de revistas científicas son en inglés. Entonces, sí nos va a tocar también como lidiar un poco con este tema del idioma, en especial para el área de ustedes. Listo, voy a abrir, por ejemplo, acá la base de datos de ProQuest, que es una base de datos multidisciplinar de artículos de revista. A partir de esta podemos entender también muchas de las herramientas que vamos a encontrar en las otras bases de datos, porque esta es una de las que más, digamos, una de las más amigables que me va a permitir explicarles un poco mejor. Listo. Miren, por ejemplo, la base de datos de ProQuest. Cada base de datos se va a ver diferente y cada una nos va a ofrecer cosas adicionales antes de la búsqueda. En este caso, me está diciendo si yo quiero buscar el tema que voy a buscar solo en libros, o solo en videos, o solo en trabajos de grado, o solo en revistas. Yo acá ya le tengo, pues está predeterminado que nos busque en cualquier formato y vamos a hacer la búsqueda. Acá aplica lo de las comillas. Si yo busco sin comillas, me buscan las palabritas por separado. Si yo busco con comillas, me aparecen las palabritas juntas. Vamos a buscar acá ingeniería de software y vamos a mirar este comparativo de resultados. Miren, por ejemplo, acá solo es el tema simple, las dos palabritas iniciales. Y miren que tengo 9.619 resultados.
Ahora, como sé que también me está apareciendo otros documentos que me hablan de la palabra ingeniería y que miren que hay muchos que me está resaltando el conector de, esto acá me está generando ruido. Vamos a aplicar comillas y vamos a seguir entonces mirando cómo encontrar esos títulos adecuados para nuestra investigación. De 9.600 resultados, vamos a obtener, vamos a mirar, 400 resultados, ¿cierto? Miren que me disminuyó muchísimo y me está buscando solo las palabritas juntas, que si no está en el título, pues está en el contenido, pero me aparecen juntos. ¿Qué pasa? Si estamos buscando en español, ¿por qué nos está recuperando documentos en inglés? Porque hay revistas que también tienen como requisito que se publique en ambos idiomas, ¿cierto? En inglés y español, en portugués y español, en ruso y en español. Los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco. Entonces, si yo quiero encontrar información actualizada, me va a tocar buscar también en inglés, pero ya vamos a mirar cómo de pronto facilitar un poco como estos procesos, ¿cierto? Listo. Pasa algo particular también con estas búsquedas. Nosotros estamos acostumbrados que con Google nosotros nos equivocamos en una palabra y Google nos hace la corrección y nos dice, ah, usted quiso decir tal palabra, ¿cierto? Igual nos muestra resultados. Acá no. Estos documentos que yo encuentro en las bases de datos han sido revisados por expertos en el área. Estos documentos han pasado por unos filtros de calidad, unos filtros de revisión del contenido antes de ser publicados. Entonces, por cuestión de calidad, también sabemos que acá encontramos información correcta, ¿cierto? Información buena. Así como ellos son muy cuidadosos a la hora de hacer estos filtros y estas revisiones, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. O sea, título, resumen y palabras clave, que básicamente eso es lo que me está recuperando en la búsqueda que yo realice. Miren que acá adicional puse una letra. Vamos a ver, porque este es el error más común. Que nos aparezca 0 resultados. Vamos a mirar si este es el caso. Ah, bueno. Por ejemplo, esta base de datos hace aproximadamente un par de meses está implementando también como eso de corregirnos de pronto las palabras, ¿cierto? Las palabras que ingresamos mal. Pero o sea, esto igual está en proceso, esto todavía lo están mejorando porque en muchos casos, por una palabra en la que yo me equivoque, puedo obtener 0 resultados. Ese es el error más común. Miren que, por ejemplo, acá en la palabra ingeniería le puse una letra adicional, tengo 0 resultados. Entonces, cuando nos aparezca 0 resultados, es muy probable que sea como estamos escribiendo las palabras, ya que les estoy asegurando que siempre vamos a encontrar información. Listo, voy a volver a ingresar las comillas para que continuemos entonces con la búsqueda. Estos son los tipos de asuntos que yo les estaba mencionando que pueden ocurrir, ¿cierto? Estas diferentes variaciones. Listo, ingeniería de software, 400 resultados, de los cuales acá uno de los filtros me habla del idioma y tengo en diferentes idiomas, español, inglés y portugués. Ahora, voy a abrir una nueva página y voy a buscar un traductor académico. Realmente hay varios. El que yo recuerdo en este momento es este, ¿cierto? Este traductor es hecho por ingenieros, para ingenieros, y este sí me va a reconocer de pronto algunas palabras técnicas y científicas que encontramos en los diferentes documentos. Con Google, como me hace una traducción muy literal y son como traducciones muy generales, me puede desordenar como la gramática del texto, me desordena las palabras, no me reconoce algunas palabras técnicas y científicas, y allí es donde empezamos a leer ideas muy complejas e ideas muy absurdas y es por la mala traducción. Este es uno de los que yo más utilizo, en especial para hacer, pues traducir la búsqueda y también para traducir ya como partes
del contenido del texto, ¿cierto? Igual yo sé, por ejemplo, que para el área de ustedes tienen que pasar también unas materias de inglés, entonces la idea es que nos apoyemos de este tipo de herramientas y que también hagamos como el aprendizaje con el idioma. Voy a copiar acá la traducción exacta. Este traductor, por ejemplo, tiene un tesauro, que un tesauro es que me sugiere otras formas de búsqueda. Nosotros muchas veces buscamos con un lenguaje natural y el tesauro me empieza a sugerir otras palabras más técnicas, que en este caso me estarían apareciendo acá debajo de la traducción literal. Por todos ellos podríamos buscar. ¿Cómo sabemos cuál sería el mejor? De acuerdo a la cantidad de resultados que encontremos y el tipo de títulos que nos esté mostrando. En este caso tengo una sola traducción, ya la copié y vamos a buscar acá entre comillas. De 400 resultados vamos a aumentar muchísimo. Listo, a esto me refería. Miren que de esos 400 resultados, yo me pongo, por ejemplo, a filtrar la información y es muy probable que no encuentre los títulos más precisos, más especializados, que más respondan a mi necesidad de información. En este caso, que tenemos miles de resultados, va a ser un poco más fácil porque vamos a empezar a filtrar por varios aspectos y la idea es todavía tener algunos documentos que me estén hablando de eso, ¿cierto? Así sean características muy específicas. Miren que tengo igual acá la lista de resultados. Hay algo particular y es que al lado del título me aparece texto completo y hay algunos que me aparecen con un candadito anaranjado. Significa que son de acceso abierto, que si yo busco ese documento en internet, puedo acceder a él de forma completa, de forma gratuita y sin ningún tipo de barreras, ¿cierto? Y hay otros que me aparece que están en texto completo y no me aparece la opción de acceso abierto. Significa que yo desde acá, desde la base de datos, sí tengo la opción de ver el texto completo, pero que si yo busco en internet, en la web general, voy a abrir diferentes plataformas que me van a pedir que pague por el acceso a esa suscripción, ¿cierto? A esa suscripción de la base de datos. Entonces acá nos empieza a mezclar muchos documentos de acceso abierto y muchos documentos por suscripción. ¿Cuál es la ventaja de la base de datos? Que desde acá ya sabemos que esta información fue revisada, que ya pasó, digamos, las revistas que están acá también pasan unos filtros de calidad antes de publicarse en estas bases de datos. Igual ya tenemos la certeza de que toda esta información es confiable y toda esta información es chévere. Nosotros podemos buscar información en cualquier parte, ¿cierto? Utilizar información de Google, Google Académico y bases de datos. Podemos hacerlo donde queramos, pero miren que la idea también es que tengamos el acceso a esos documentos que son de pronto muy especializados, a esas revistas que son también especializadas o algunos autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y muchas veces solo publican en estas bases de datos por suscripción. La idea es que tengamos un panorama amplio de dónde recuperar esa información. Además, otra de las ventajas es que en la parte izquierda vamos a tener los diferentes filtros, ¿cierto? ¿En qué orden pongo los filtros? De acuerdo a lo que yo quiera saber primero. Si de este tema primero me interesa la fecha más actualizada, utilizo primero el filtro de fecha. Si yo quiero saber qué libros de ingeniería de software hay, voy a buscar primero la opción de libros, ¿cierto? Bueno, cada filtro que yo ponga me va modificando el resto. Si yo, por ejemplo, digo que quiero los últimos 5 años, es probable que no hayan libros que hablen de este tema los últimos 5 años, ¿cierto? Entonces se me desaparece esa opción. Por eso el orden es de acuerdo a lo que yo quiera saber. Acá tengo muchos filtros. Tengo filtros por el tipo de documento que quiero, por la fecha de publicación, filtros por idiomas, que miren que inglés es 53.000 y español es 469. Miren que ahorita buscando en español solo habíamos encontrado como, pues me parecía, bueno, ya no me acuerdo la cifra, pero creo que eh, está mejor como estos. No me acuerdo. Bueno, continuemos. Tengo acá más filtros.
Filtros de los lugares que más publican, miren que son Estados Unidos, China, Reino Unido, Nueva York y California. Me menciona personas de las cuales estén hablando en estos documentos, ¿cierto? Miren que está Donald Trump, Barack Obama, ¿cómo es? Job Steve, listo. Tengo varias opciones, diferentes empresas que también se están mencionando con la búsqueda de este tema, ¿cierto? Y si yo selecciono alguna de ellas, pues me muestra las investigaciones que tienen esa característica. Ahora, uno de los filtros que yo más utilizo y uno de los filtros que más me gustan es este filtro de asunto. En las bases de datos, cada base de datos tiene diferentes filtros, pueden tener más o pueden tener menos. En este caso, por ejemplo, me lo está mostrando como asunto, en otros casos me los muestra como materia, como palabra clave y me vamos a las palabras tendencia que más se están repitiendo dentro del documento. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir las búsquedas, para traducir de pronto partes del texto, yo sí utilizo Google Traductor para navegar en la plataforma. Para mí, que yo no tengo habilidades con el inglés, va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada una de las herramientas. Entonces, las palabras que más se están publicando, las palabras tendencias sobre ingeniería de software, es el mismo tema, el tema de software, de estudios, de algoritmos, de automatización. Listo, yo les puedo seleccionar acá la opción de más y me van a aparecer otro montón de palabras clave. Si yo quiero modificar mi búsqueda desde el inicio, bueno, yo no quiero mirar las publicaciones que se han hecho en Colombia, sino sobre Colombia, ¿cierto? Yo no voy a seleccionar la opción de país porque yo sé que también hay otros países que investigan a Colombia, ¿cierto? Entonces, como característica, recuerden que lo ponemos a un ladito de las comillas y esto también me va a disminuir mucho los resultados. Mientras más específicos seamos con el tema, mucho mejor. Listo. Miren que de 54.000 resultados ya tenemos 626. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, el tema de asuntos, ¿cierto? Puede que las palabras tendencia para publicaciones de Colombia hayan cambiado. Por ejemplo, software, ingeniería de software, estudios, sistemas de información, revisión de literatura. Listo, si primero me interesa especificar qué es lo que quiero encontrar, desde acá, desde asunto y desde la opción de más, yo puedo seleccionar todas las características y sinónimos que se relacionen a lo que yo quiera saber. Si antes de especificar el tema, porque es que a veces buscamos un tema y ese tema, digamos, fue tendencia en otros años, 2000, 2005, 2011, miren que mi prioridad no va a ser la fecha, sino que va a ser el tema mismo. A veces nos interesa saber qué es lo último que se ha publicado y después especificar qué es lo que queremos encontrar de esas tendencias. Vamos a seleccionar acá los últimos 5 años porque quiero mirar si estas palabras clave van a cambiar. Es muy probable que sí. Desde esta búsqueda, o sea, yo porque igual les estoy como contando varias cositas, cuando ustedes lo hagan, van a mirar que les va a ahorrar mucho tiempo, les va a ahorrar mucho esfuerzo y van a encontrar los títulos más apropiados. Miren que solo hemos puesto 3 características. El tema del idioma, las comillas y la palabra adicional y solo hemos incluido un filtro, ¿cierto? Tenemos ya 360 resultados entre documentos de acceso abierto y documentos por suscripción. Ahora, el tema de asunto o de palabra clave, miren que ya como tendencia me está mencionando el tema de algoritmos, el tema de estudiantes, ¿cierto? Vamos a seleccionar acá la opción de más y podemos seleccionar todos aquellos sinónimos o características. ¿Por qué me gusta bastante este filtro? Porque a veces acá hay palabras que a mí, por ejemplo, no se me ocurren desde la búsqueda inicial. Por ejemplo, acá ya me está hablando de Internet de las cosas, ¿cierto? Miren que a pesar de que es o sea, sí sigue siendo un tema tendencia, miren que no nos estábamos enfocando a él y acá me aparece. Ciencias de la computación, educación, aprendizajes o aprendiendo, miren que cada investigación
tiene palabras clave diferentes a pesar de que pueden referirse a lo mismo. Entonces acá como que tenemos todas esas posibilidades de poder abarcar de forma completa esas características. Programas de aplicaciones, sistemas de información, revisión sistemática, inteligencia artificial. Miren que de un tema puntual me está ya desplegando varias opciones. Bibliometría, educación superior, conferencias internacionales. Y miren que al lado de cada uno de las palabras clave tengo la cantidad de resultados que hay por esa palabra. En este caso, miren que también tengo el tema de redes sociales, análisis de datos y demás. Vamos a dejar solo estas palabritas. Cuando lo hacemos de forma consciente es mucho más fácil y mucho más sencillo saber cuáles queremos y cuáles de pronto vamos a excluir. Listo, voy a dejar estas. Creo que igual seleccioné varias opciones. La idea es que todas esas características se enfoquen a lo que queremos consultar y vamos a revisar. Listo. Miren que tenemos 113 resultados. Siguen siendo muchos, pero recuerden que en Internet encontramos como 115 millones y al final como de los filtros que habíamos puesto en Google teníamos más o menos 6.000 resultados. Acá tenemos 113, pero porque el tema sigue siendo muy amplio, ¿cierto? Acá como me está organizando la información, de acuerdo a todas las características que le hemos puesto. Miren que sin abrir el documento, en la parte de abajo, en la derecha, tengo la opción de mostrar resumen. Entonces, sin abrir el texto, puedo leer ese resumen, puedo mirar esas palabras clave y acá es donde me empieza a relacionar qué es lo que me está recuperando de la información que yo estoy incluyendo. Vamos a mirar, por ejemplo, acá este. A veces hay documentos que tienen muchas de las palabras clave que estamos mencionando. Recuerden que igual yo lo seleccioné como al azar, ¿cierto? Diferentes temas que me gustaron, pero miren que todos no se relacionaban, pues como no todos se referían como a lo mismo. Porque es importante mirar las materias o las palabras clave, porque a veces hay sinónimos de cómo hay palabras técnicas o científicas que nos pueden mostrar mejores resultados. Ahora, abramos uno de ellos. Por ejemplo, leímos de este el resumen, vimos que tenía también unas tablas, vimos también de qué se trataba, ¿cierto? Vamos a abrir el documento. Tenemos la opción de abrir el título, de ver el texto completo o de ver el documento completo en PDF. Yo voy a abrir acá el título. Me está hablando también de la norma ISO de 2010. Vamos a revisarlo. Listo. Igual nosotros podemos seguir filtrando las opciones que queramos, los autores que más investigan y demás. Ya ustedes de forma consciente miran cuántos filtros utilizan, en qué orden lo hacen. Listo. Encontré, supongamos, el título que queremos. Tengo el título. Tengo abajo los autores, que le doy clic al autor y me muestra las investigaciones de ese autor. Tengo también clic a la revista, clic al tomo donde salió el documento. Y miren que acá tengo entonces la opción del texto completo. Acá ya está seleccionado. Tengo el resumen y tengo todo el texto. Como cada base de datos me muestra herramientas adicionales, en este caso podemos escuchar el texto. Y acá tenemos la opción de traducir. Ojo con esto porque este traductor es el traductor de Google. ¿Por qué lo incluyen acá? Porque saben que la mayoría de las personas utilizan mucho este traductor, pero ellos no se hacen responsables por los errores que nos pueda generar en la traducción del documento. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Igual cada quien mira si lo quiere utilizar o no, para contextualizarse un poco, si se va a apoyar de otras herramientas. Listo, resulta que estoy haciendo una búsqueda muy compleja, tengo muchos resultados y encontré un título que sí me sirve. Supongamos que es este. Miren que en la parte derecha yo tengo elementos relacionados, títulos que se están relacionando como al resumen, a las palabras clave y al título del que acabo de abrir. Entonces me permite especificar más mi búsqueda o ampliarla más. Si mi búsqueda está muy compleja, tengo solo 3 o 4 resultados, desde acá puede que también me amplíe un poco más esa información y puedo navegar de título en título, de documento en documento. Algo importante del PDF, cuando yo voy a hacer una cita, o sea, cuando yo
voy a copiar y a pegar información porque es, por ejemplo, pues porque, por ejemplo, el autor mencionó ese tema de una forma en que a partir de esa frase yo puedo empezar a dar como mi opinión al respecto, puedo dar mis conocimientos a partir de esta idea o lo que entendí a partir de esta idea, o es una conclusión o es algo que por algún motivo queremos copiar y pegar. Nosotros lo podemos hacer sin ningún problema, siempre y cuando al final de esa cita, después de copiar y pegar, yo incluya el apellido del autor, la fecha de publicación y la página de donde saqué esa información. Miren que como acá está la opción de texto completo, yo acá no tengo páginas en ninguna parte, ¿cierto? Todo el texto está completo. ¿Qué me tocaría hacer? Contar cada uno de los párrafos para decir, listo, lo que yo copié y pegué fue de esta persona en esta fecha y en el párrafo 40, por ejemplo. En este caso, y eso o sea, no solo me refiero a este documento, sino a cualquier página que encontremos y a cualquier información que utilicemos. ¿Por qué me va a gustar y por qué me va a servir el PDF? Por varios asuntos que ya les voy a mencionar. El primero, muchas veces ese documento en PDF me va a mostrar la referencia bibliográfica del documento, ¿cierto? Puedo copiarlo y pegarlo. Segundo, acá sí me va a mostrar las páginas, entonces yo puedo copiar y pegar y mencionar que eso lo saqué de la página 22, ¿cierto? De ese documento, todo lo que yo cite dentro de un texto, todo lo que yo copie y pegue, aparte, digamos, de esa mención de responsabilidad de quién dijo esa idea, también debe tener una referencia bibliográfica. Y para la cita, pues miren que acá tenemos ese número de página. Tenemos la opción de descarga, muy importante para no tener que volver a realizar la búsqueda, no tener que volver a filtrar, a veces la información está un poco compleja y a veces son documentos muy largos que no lo vamos a leer de inmediato, entonces vamos a necesitar guardarlo. Resumen para saber si el documento me sirve, palabras clave para encontrar sinónimos u otras características. Y miren que en la parte derecha del título tengo otras herramientas. Descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en Google Drive, guardar en la nube del correo de Outlook. Si hay una persona que no pertenece a la universidad y le queremos compartir el documento, miren que acá hay un hipervínculo que me permite copiar y pegar este texto, pues este enlace para que esa persona pueda acceder a esta información. Tengo la opción de guardar en mi cuenta. Esto es algo que les quería mencionar. En cada base de datos vamos a tener la opción de acceder a herramientas adicionales o acceder a algunos documentos que están un poco más restringidos, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, guardar en mi cuenta es guardarlo directamente en una carpetica que se encuentra acá en la parte superior y que allí voy a estar guardando todos los documentos y estoy utilizando mucho la base de datos. Como cada base de datos es de empresas diferentes, de proveedores diferentes, cada base de datos para acceder a estas herramientas, por ejemplo, de carpeta, me va a pedir que registre un nombre de usuario y una contraseña. Lo podemos hacer sin ningún problema con el correo institucional, ¿cierto? Para que no nos cobren la suscripción, sino que nos van a entender ese @TDA o correo TDA e incluso egresado TDA, porque ustedes pueden acceder a estas bases de datos como estudiantes y como egresados también. Miren que también tengo la opción de la referencia. Acá me puede aparecer como cita, como bibliografía, como referencia o con comillas y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Miren que en este caso me muestra entonces varias opciones también para hacer esa referencia. Vamos a esperar acá que me cargue, listo. Y la norma APA, por ejemplo, es la más actualizada que ellos tienen, es la sexta. Hay otras bases de datos que ya tienen la norma APA séptima edición. También puede tener su porcentaje de error, igual es bastante confiable, podemos revisarlo siempre que lo generemos automático. Datos de autores, fecha, título, nombre de la revista en cursiva, el número de la revista, perdón, el volumen, las páginas y la página
de donde sacamos la información. No es lo mismo yo referenciar una página de internet que de pronto le falten esos daticos básicos y que un poco incompleta, o pegar una página cualquiera, ¿cierto? Un blog, una página donde nadie revisa la información. Acá por asuntos de calidad vemos entonces que es las bases de datos del Tecnológico de Antioquia, es información que está revisada por expertos, es información bastante confiable. Son investigaciones primarias, ¿cierto? Que tienen una estructura de título, hipótesis, objetivos, metodologías, conclusiones y demás. Que si el documento no tiene cada uno de estos títulos, no importa, porque son de pronto los resultados de ese proceso de investigación que tuvo como cada una de estas partes. Y en Internet, miren que muchas veces vemos resumen del resumen del resumen y pueden que nos estén omitiendo algunos detallitos que para nosotros es fundamental, o puede que esa persona que hizo ese resumen del documento haya entendido el documento de una forma diferente a la que nosotros lo vamos a entender. Entonces, la invitación es como a que revisemos estas bases de datos, a que revisemos cada uno de los títulos. De pronto, digamos, para búsquedas, digamos, sencillas, listo, podemos buscar en cualquier parte, pero cuando ya las búsquedas estén muy complejas, estén más especializadas, van a ver que con estas bases de datos vamos a ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo y todo va a ser más rápido y va a ser de mejor calidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No. No, No. ninguna. Listo. claro. Voy a cerrar entonces esta base de datos de ProQuest. Igual recuerden en estas 7 que yo les mencionaba que siempre vamos a encontrar información. Cada base de datos se va a ver diferente, pero cada una nos va a brindar ese cuadrito de búsqueda donde vamos a incluir las palabras clave. Ahora, yo les mencionaba que hay unas observaciones también que hacer en estas bases de datos, ¿cierto? Una de ellas es que, por ejemplo, en Science Direct, que es también una plataforma en inglés, que la mayoría de información la vamos a encontrar en inglés, cuando hacemos búsquedas de información, en su mayoría me va a mostrar a texto completo documentos en acceso abierto, ¿cierto? Pero para documentos que están por suscripción, a mi Science Direct me va a pedir el registro de usuario, ¿cierto? El correo, pues lo puedo crear con el correo institucional, porque este me va a pedir esos daticos para las bases, para los documentos en suscripción, porque Science Direct es una base de datos muy amplia que tiene revistas muy buenos y documentos muy buenos. Entonces, por ejemplo, del tema de ingeniería de software, la universidad no va a pagar por vistas ilimitadas a partir de toda la cantidad de estudiantes de toda la universidad, sino que se enfocaría solo en la cantidad de estudiantes que hay por programa y que puedan acceder a ver y a descargar solo estos documentos, ¿cierto? Solo estas personas del programa o estas personas de la facultad y no toda la universidad como tal. Entonces, para acceder a los documentos por suscripción de acá, sí va a ser necesario crear ese usuario. Igual hacia allí nos aparecen los resultados. Venga, mejor busquemos para que me entiendan un poco mejor lo que estoy diciendo. Miren que la base de datos, bueno, es en inglés. Acá me puede estar mostrando también en la parte de abajo los documentos más importantes, los más recientes y los más populares, ¿cierto? Yo acá también voy a traducir, porque en serio no tengo habilidades con el inglés. Y me está clasificando y me está diciendo entonces cuál publicación es reciente y popular desde el área de física e ingeniería, ¿cierto? Entonces acá podría seleccionar alguno de ellos para que me empiece a mostrar como estos rankings de esos documentos. Y sin embargo, también puedo buscar por palabra clave. Acá me están diciendo que puedo ingresar varios datos si los conozco o solo las palabritas clave. Vamos a buscar acá ingeniería de software. Voy a volver a copiar y pegar la traducción que había hecho previamente. Voy a utilizar las comillas para ahorrar tiempo y que me busque exactamente esa búsqueda. Listo. Miren que tengo 44.647 resultados.
tengo los diferentes filtros en la parte izquierda, las fechas de publicación, artículos de revista o enciclopedias, títulos de pronto de las revistas que más publican sobre el tema, las áreas temáticas y ya, ¿cierto? Miren que acá hay documentos de acceso abierto y de acceso por suscripción. ¿Cómo sé cuál documento es cuál? Miren que acá me aparece el título y en la parte superior aparece un botoncito verde que me dice que el documento es de acceso abierto. Y hay otros que no me aparece esa opción de acceso abierto, pero igual me muestra el título. A esto es a lo que me refería. Yo puedo hacer la búsqueda normal como la estamos haciendo en diferentes plataformas. Si, por ejemplo, este mapeo sistemático es exactamente el que yo quería encontrar, ¿cierto? O prácticas de ingeniería para esto, bueno, varios que no estén en acceso abierto, ¿cómo voy a acceder a él? Voy a abrir el texto, acá me lo va a mostrar bloqueado, pero me va a mostrar la información básica. ¿Qué va a hacer? El título, los datos de la revista, me va a mostrar acá los autores, me va a permitir también hacer la referencia bibliográfica, compartir documentos relacionados en la parte derecha. Miren que tengo acá el resumen, contexto, objetivo. Tengo también diferentes tablitas de pronto en la parte acá izquierda. Y ya, pero miren que no tengo el documento completo. Miren que acá en la parte izquierda, cuando yo abro acá el título, me aparece por los diferentes títulos, o sea, me permite mirar directamente en método, directamente en conclusiones, directamente en cualquiera de ellos, pero en este caso está bloqueado. Esta opción de descarga también va a estar bloqueada, ¿cierto? Y acá miren que en la parte superior tengo la opción de registro. Puedo hacer ese registro con el correo institucional, con la contraseña que yo desee y ya este documento y todos los documentos que estaban en acceso por suscripción, ya vamos a poder acceder a todo lo que esté en acceso abierto, todo lo que esté por suscripción en la base de datos e incluso para descarga de las mismas. Miren que yo acá selecciono, por ejemplo, la opción del PDF y él me va a decir que ingrese esos daticos de institucionales. Vamos a esperar acá un momentico. Listo. Igual acá me estaría diciendo entonces que ingrese correo y contraseña. Yo puedo entonces generar acá ese registro desde la parte superior del documento donde ya lo habíamos visto y con ese registro ya podemos acceder y descargar todos estos documentos que deseemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No. Listo. Igual acá, entonces, esta en particular, lo que quería mostrar era que era necesario el registro para acceder a documentos por suscripción. Ahora, otra base de datos, bueno, también una observación general. Para bases de datos normativas, ¿cierto? Como lo son legex.info, como lo son Bilex, como lo son Notinet, es importante buscar en español porque la mayoría de la información es colombiana, ¿cierto? O va a estar en español. Y para libros, las bases de datos de libros académicos también va a ser importante buscar en español. ¿En cuál es importante buscar en inglés? En estas de artículos de revista, porque la mayoría de revistas tienen como requisito esto. Scopus. Scopus me va a mostrar algo particular. Voy a abrirlo rápidamente. Scopus también me va a mostrar la información en inglés. Cuando nosotros, por ejemplo, desde Google o Google Académico, la página diga que se llama Elsevier, se va a referir a que el documento está, por ejemplo, en Science Direct, ¿cierto? Y podríamos llegar directamente a esa base de datos. Listo, la base de datos es en inglés, podemos traducir mientras vamos acá como revisando la información, pero para acceder a la información traducida ya la idea es apoyarnos de otras herramientas. Tenemos el cuadrito de búsqueda, acá también aplican comillas, tenemos acá título, resumen y palabras clave, ¿cierto? Nos va a buscar entre esos tres campos. Y Scopus es una base de datos referencial. Scopus a mí no me va a mostrar la información completa, no me va a mostrar el documento completo. Bueno, entonces, ¿por qué estamos buscando en esta base de datos si no nos va a mostrar el documento
completo, por el tipo de títulos que nos va a aparecer. Si la búsqueda está muy complicada, está muy difícil, y no estamos encontrando buenos resultados en la web, ni en las bases de datos, ni en ninguna de estas plataformas, esta va a ser la mejor opción de recolectar los títulos o los documentos que nos parezcan más apropiados de acuerdo a su resumen, sus palabras clave y demás, y luego recuperaríamos el texto. Ya les voy a mostrar por qué. En estas bases de datos tampoco es, pues yo les mencionaba algo de las fechas, que no solo las fechas más recientes son las más importantes, y es porque a veces acá en estas bases de datos encontramos documentos desde 1980, 1990 y demás, ¿cierto? Que son importantes y pasan de ese formato físico a este tipo de formaticos. Miren los filtros en la parte izquierda. En este caso tengo muchos filtros por fechas, por autores, por áreas del conocimiento, por tipos de documentos, ¿cierto? Libro, artículo de revista. Tengo también la opción de las palabras clave, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras que más están mencionando en estos resultados? Y al lado me aparece entonces cada una de las opciones. Podemos filtrar también las veces que queramos, por países, idiomas, etcétera. Porque también recomiendo lo de los países y lo del idioma, porque sabiendo que Colombia no es el país que más investiga, puede que de pronto Estados Unidos, que es uno de los países que más investiga sobre el tema, puede que ellos ya hayan pasado esa etapa de desarrollo en la que nosotros estamos en Colombia. Entonces podríamos hacer comparativos. Listo, vamos a mirar un documento de Colombia. ¿Qué es lo último que se ha publicado en Colombia? Listo, estos temas. ¿Qué es lo último que se ha publicado en Estados Unidos? Listo. Entonces, si ellos ya pasaron esa etapa de desarrollo, puede que esa información nos sirva para nosotros utilizar esa información en un contexto local y poder aportar también al desarrollo local, ¿cierto? Y complementar y tener mucha más información realmente de la información reciente. Bueno, tengo acá un montón de filtros. Cada que seleccione los diferentes que quiero, voy a seleccionar este botoncito de limitar a. Acá igual me está mostrando filas por la información, una fila por títulos, por autores, por años y por fuentes. Vamos a decir que queremos organizar por, acá en la parte superior hay un cuadrito, y le podemos decir que nos organice la información por los documentos más citados. Esto lo puedo hacer antes o después de los filtros, todo es de acuerdo a lo que queramos saber principalmente. Con mucha información o con poquita información podemos utilizar todas estas herramientas. Listo. Miren que me muestra entonces que este primer documento, siendo de acceso abierto, publicado en 2012, hay 18.529 investigaciones que han utilizado ese texto, ¿cierto? Puedo mirar entonces que es importante, ya que le ayudaba a tantos miles de investigaciones. El segundo, un documento de 2003, hay 14.146 investigaciones que utilizaron ese documento. Uno de 2009, uno de 1997, ¿cierto? De 2003, 2002, 2000, 1998, 95 y demás. Listo, yo encontré uno de los documentos que quería, ¿cierto? Podemos decir que queríamos este. Vamos a abrir el documento y vamos a ver qué nos van a ofrecer. Listo. Miren que me va a mostrar un título. Listo, ahora sí me cargo. Me va a mostrar un título, me va a mostrar los autores, que yo le puedo dar clic al autor y me muestra las investigaciones del autor. Tengo acá el dato de la revista, también me lleva a las publicaciones de esa revista. Tengo el resumen, tengo las palabras clave, tengo los documentos asignados en la parte derecha y tengo las referencias bibliográficas que ha utilizado el investigador o los investigadores. En este caso, 36 documentos se utilizaron para construir ese texto. Listo.
Puedo seleccionar acá diferentes opciones, todo me va a llevar entonces a una publicación diferente. Miren que acá tienen documentos del 93, 97, 95, 98, 2001, 2002 y demás. Listo, miren que acá solo me está mostrando estos datos básicos, no me está recuperando el texto completo. Estas herramientas que están en la parte superior, descargar, imprimir, guardar en PDF y demás, no me van a recuperar el documento completo, ¿cierto? Solo me va a guardar, por ejemplo, en PDF, solo lo que me está mostrando acá. ¿Qué hago para recuperar el texto completo? Vamos a copiar el título, vamos a abrir Google Académico y la idea sería buscar, entre comillas, ese título. Porque entre comillas, para que nos aparezca exactamente ese documento y nos recupere las palabritas juntas. Que entonces, bueno, miren que por ejemplo esta página se llama Elsevier, ¿cierto? Significa que el documento está en Science Direct y podríamos ingresar desde la página de la universidad, al menú de bases de datos y buscar el documento directamente allí para recuperarlo en texto completo. Que este documento no me dejó abrir, no me dejó leerlo. Recuerden la opción de versiones. Vamos a encontrar todas las páginas donde esté publicado el mismo documento, con la intención de que encontremos alguna base de datos que tengamos por suscripción y allí podamos recuperar el texto completo. Y finalmente, recuerden la opción de las comillas para realizar esa referencia bibliográfica automática, ¿cierto? Que podemos revisarla, podemos complementar información o modificar algunos errores que se presenten, pero acá está. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Quieren que reforcemos algo adicional que no haya mencionado o que no haya quedado claro? Yo tengo una duda. Por ejemplo, hay múltiples bases de datos y cada una se especializa en ciertas cosas, unas en libros, otras en artículos y así. ¿Uno cómo haría para aprendérselas o diferenciarlas o buscar? Por ejemplo, yo necesito un artículo, sé que en esta la voy a encontrar o la puedo buscar de esta manera. Listo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, para poder diferenciarlas, podría ser primero leyendo la descripción que tienen cada una, solo que todas no nos especifican directamente si son libros, si son artículos. Hay algunas que, por ejemplo, solo nos mencionan la cantidad de documentos que tienen, ¿cierto? Y no nos dicen qué tipo de documentos o de qué áreas específicas. Yo recomendaría dos cosas. Primero sería como volver a revisar, por ejemplo, el video de la capacitación, ¿cierto? Que se mencionó cada una de ellas y de pronto anotarlas en alguna parte. Igual con la práctica vamos a ir como reconociéndolas, ¿cierto? Igual también es porque tienen como que todas vienen como pegaditas. Miren que los dos primeros son de libros electrónicos, las 4 siguientes son de comercio internacional, las 3 siguientes son normativas y ya estas 7 bases de datos son de artículos de revista, ¿cierto? Bilex y Notinet son normativas, Magisterio de Educación y Pedagogía, y estas 4 adicionales son de libros electrónicos. Por ejemplo, en el canal de biblioteca, que ya se los voy a enviar para que sepamos dónde va a estar la grabación, también hay un video que se llama ¿Qué base de datos utilizar? ¿Cierto? Y allí entonces también las empieza a clasificar cuáles son multidisciplinares, cuáles son de artículos de revista, cuáles son de libros y de pronto cuáles son como especiales, por ejemplo como Scopus, que es referencial. ¿Listo? Entonces yo creo que sería como cuestión de práctica también, a medida que vayamos buscando o anotarlas en un papelito y tenerlas entonces en cuenta o volver a revisar cada uno de los videos. ¿Tienen de pronto otra pregunta? Algo que no haya quedado claro o que quieran que revisemos. No, yo tenía la misma del compañero, pero ya. Listo. Bueno, mientras de pronto van pensando como en alguna pregunta o algo adicional que quieran mencionar, les voy a enviar al chat de esta capacitación 3 daticos importantes. El primero es entonces el link
a la evaluación de esta capacitación para que porfa me llenen esos daticos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y sirve también como evidencia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube donde se va a publicar esta grabación. Creo que incluso la puedo subir ahorita y queda guardado con el nombre de la materia y ya en la descripción queda con la fecha y con el programa al que ustedes pertenecen. Allí también está pues ese video que se llama ¿Qué bases de datos utilizar? ¿Cierto? Que también me les va como agrupando. Y tercero, les voy a dejar mi correo. Cualquier duda, cualquier dificultad relacionada con bases de datos, con el uso de estas herramientas, con diferentes aspectos relacionados a bases de datos y esta recuperación de la información, me pueden escribir a este correo, biblio.capacitación@tda.edu.co. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario final? ¿Algo Yo que tengo una quieran que pregunta. reforcemos? Cuéntanos. Es que el profesor nos había dicho que en Google, por ejemplo, uno poniendo, por ejemplo, la extensión .pdf y van a salir PDF, ¿cierto? Pero también hay como otros, por ejemplo, si uno quiere ver diapositivas, creo que ese tema no lo has tocado. Listo. Bueno, es cierto, es cierto lo que dices, pero es porque, por ejemplo, esta capacitación como tal se debería como de enfocar como en la búsqueda en bases de datos con estas herramientas. La idea, por ejemplo, de estas búsquedas es porque pues a mí igual me parece un poco complejo consultar desde Google y decirle, por ejemplo, si queremos un artículo, una diapositiva y demás. En especial porque, pues, yo de acuerdo como a mi carrera y de acuerdo, pues, como a las investigaciones que yo hago, yo casi siempre busco son como libros, trabajos de grado, que son los que me aparecen como acá desde Google como repositorios y libros, artículos de revista y estos trabajos de grado. Y como por ejemplo, por el tipo de información que yo busco también, desde las bases de datos, yo me centro es en buscar el tipo de documento, ¿cierto? Que si es un libro, una conferencia, un acta de grado, entonces por eso no me enfoco como en esos daticos. Listo. ¿Alguien más de pronto tiene algún comentario, alguna pregunta? Es que en el examen hay una pregunta, es que el lugar de la capacitación, pues se puede escoger cualquiera. Se pone Robledo. El programa de ustedes quedó para la sede de Robledo. Y donde aparece que nombre de la capacitación ahí, ¿qué es? Bases de datos. Listo, muchas gracias entonces a todos por la asistencia, por la atención y por la participación y que tengan una bonita tarde. Igualmente, Señorita, muchas hasta gracias a luego, usted. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Con Señorita, gusto. la Hola. evaluación, para la evaluación, ¿el correo que nos pide es el personal o el del TEA? Bueno, la idea es que de ahora en adelante, siempre para todas las cosas académicas, utilicemos el correo institucional, pero puedes incluir cualquiera. Ah, listo. Gracias. Listo.